Dios les bendiga en esta noche y quería hablar de un tema bien importante, que es cuando Dios trata con el corazón de un profeta. Y quería compartir con ustedes el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1, que dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás, un profeta con mala prensa, podemos decir, ¿no? Desde la escuela bíblica los chicos cantan, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y Glup se lo tragó, ¿no? Pero realmente Jonás desde el principio no quería ir a Nínive, porque conocía el corazón de Dios y sabía que Dios era misericordioso. Él no quería ir. ¿Sabe por qué? Porque era enemigo de los ninivitas. Y lo que aspiraba era juicio de parte de Dios y no salvación. En su corazón no quería que Dios los perdonara. De ninguna manera vamos a justificar la actitud o la desobediencia de Jonás, pero tenía una razón de ser. Nínive era una ciudad asiria característica por su maldad, enemigos acérrimos de Israel, terriblemente sanguinario. Y Dios lo manda a quién, a predicarle a quién, a ellos, ¿no? A los ninivitas. Pero Jonás entonces dice, no, yo no voy, ni loco, ¿no? Habrá pensado, ¿no? Y desobedece y sale justamente en sentido contrario. El problema de Jonás era que era legalista y su miedo es que aquella ciudad se arrepintiera en realidad y Dios los perdonara. Jonás quería la muerte de aquella ciudad y no tenía misericordia. Es realmente una locura, ¿no? No quería saber nada con que Dios perdonara. Entonces, lejos de aceptar ir a predicar a aquella ciudad, lejos, toma para otro lado, ¿no? Pero aún en medio de su desobediencia, en aquel barco que lo llevaba lejos de donde él tenía que haber ido en realidad, la gente se dio cuenta que era un profeta y que estaba en desobediencia. Por eso él mismo le dice a los tripulantes cuando se desata la tempestad en medio del mar, el problema soy yo, tírenme al mar y esto se va a acabar. Usted conoce la historia, ¿no? Viene un pez, se traga a Jonás y allí estuvo 3 días Jonás en el vientre del pez, y ¿sabe qué? Allí se arrepiente, se convierte a Dios, le dice, está bien Dios, bueno, si tengo que ir voy a ir, pide perdón. Entonces el pez lo vomita en una costa y ahora sí, no le quedaba otra al profeta que obedecer y va y le predica a sus enemigos, a los de Nínive. Dice la palabra en Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la gran ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay de sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? O sea, ellos proclamaron ayuno, arrepentimiento, por todo, ni siquiera los animales comieron por 3 días. Y Dios, ¿sabe qué? Vio lo que hicieron y los perdonó. Podemos ver en el capítulo 3, versículo 10, y dice, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Ahora, ¿cuál cree que fue la actitud de Jonás? Usted pensará, se alegró, porque ese pueblo se arrepintió de sus malos caminos, ¿no? No. Jonás se enojó, se apesadumbró por esto. Y esto es extraño, porque siempre el predicador debía alegrarse cuando alguien se arrepentía de sus malos caminos, ¿no? Que la palabra que él predicaba surtía efecto en las personas y la persona se arrepentía y venía a Dios, ¿no? Pero él se enojó.
Estaba muy enojado, aún con el éxito de su prédica, estaba enojado. Y Jonás quiere explicarle a Dios su enojo. En realidad lo que quería Jonás era que el juicio de Dios cayera sobre aquella ciudad de Nínive. Pero la naturaleza de Dios no es así. Antes de derramar su juicio, Dios agota todos los recursos, agota cada una de las circunstancias para que la persona venga y se arrepiente. Él sabía que Dios estaba lleno de amor y de misericordia, pero él quería que las cosas se hicieran como él quería y no como Dios quería. Jonás estaba muy enojado, me causa risa esto, ¿no? Enojarse con Dios, ¿no? Qué cosa improductiva, ¿no? Y Dios entonces prepara una calabacera. Entonces esa calabacera, esa planta de calabaza que era como, tiraba guías por todos lados, hace de sombra, y Jonás hace allí una enramada, una sombra, una parra podemos decir, y se tira hacia abajo enojado porque Dios había perdonado aquella gran ciudad. El arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive era tan doloroso para Jonás que él prefiere morir que pensar en ello. Y Dios entonces confronta al profeta y le dice, pero está bien enojarte tanto, en el versículo 4. ¿Está bien que te enojes tanto, Jonás? Ahora, Jonás, equivocado obviamente, pero estaba siendo honesto con sus sentimientos, lo cual no justifica para nada su actitud, ¿no? Dios le da a Jonás la oportunidad para que recapacite, pero lejos de hacerlo persiste en su enojo. Entonces Dios prepara una lección para Jonás. Dios hace en un momento que crezca un gusano y hiera la calabacera, y esa sombra en la cual estaba tirado allí, Jonás se seque. En un momento esa sombra se secó. Y Jonás entonces se vuelve a enojar, ahora por la calabacera. Pero aquí viene el plan de Dios, ¿no? Entonces Dios le dice a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y por espacio de otra noche pereció. Y no voy a tener yo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Qué quería mostrar en realidad Dios a Jonás? Dios quería mostrar a Jonás que Él es dueño de todo y que Él obra como Él quiere y no como nosotros queremos. Jonás, podemos decir, era un profeta carnal, que andaba conforme a sus emociones y no conforme a la voluntad de Dios. Primero no quiso ir a Nínive, después se enojó cuando se convirtió, después se alegró por la calabacera, después se enojó cuando se secó. Se manejaba por emociones y no buscaba realmente la voluntad de Dios. Y muchas veces, mis hermanos y amigos, nosotros podemos llegar a andar como Jonás. Nos quejamos, nos enojamos, y no buscamos el verdadero propósito de Dios. Hasta que Dios prepara para nosotros una calabacera, un gusano para que nos saque del confort, que se coma la sombra de tal manera que tengamos que salir de la zona de confort. Entonces cuando estamos fuera decimos, ¿qué pasó? Bueno, es Dios que te quiere dar una lección, a vos y a mí, obviamente, ¿no? Y podemos ver acá algo bien importante, que Dios tiene misericordia de todas las personas, aun de aquellos que todavía no le conocen. Aquellos malvados que están en cualquiera, como decimos nosotros, Dios tiene misericordia. Porque ¿sabes una cosa? Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que viene a Jesús, Él no lo echa fuera. Por eso es importante recibir a Jesús en el corazón como Señor, como Salvador, arrepentirnos de nuestros malos caminos, como lo hizo la gente de Nínive, volvernos a Dios, y Dios quizás nos va a perdonar. No, seguro que nos va a perdonar. Si venimos a través de Cristo, nos va a perdonar. ¿Y sabe qué? El problema no era Nínive. El problema era el profeta. El problema era Jonás. Pero Dios tenía esta lección preparada para él. Tenía esta lección, ¿no? Le dice, vos no te enojaste por la calabacera y
¿Y no tuviste misericordia de 120.000 personas que se arrepintieron y vinieron a Dios? Ahora la pregunta en esta tarde es ¿cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios? ¿Estamos realmente haciendo la voluntad de Dios para nosotros? Porque eso es lo mejor. La voluntad de Dios, cuando estamos en la voluntad del Señor, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero tenemos que estar en la voluntad de Dios, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Ahora, muchas veces estamos como Jonás, ¿no? Que Dios nos manda para un lado y queremos ir para otro, ¿no? Y Dios quizás tenga que preparar una calabacera. Algo que nos saque de la zona de confort, de nuestros propios pensamientos. Y decirle, Señor, verdaderamente quiero hacer tu voluntad. Quiero ir donde me envíes. ¿Eh? Ahora la pregunta es si Dios te envía a predicarle a aquel que te hizo la vida imposible, aquel que te tuvo a maltraer durante mucho tiempo, aquel patrón que te hizo la vida imposible y terminó echándote sin causa, aquel vecino que te hace la vida imposible todos los días de tu vida. Y sí, si Dios te manda tendrás que ir, porque quizás Dios tenga misericordia de aquel también y esa persona se arrepienta y pueda venir a los pies de Cristo. Así que vamos a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, o Dios tendrá que preparar una calabacera para nosotros. Porque déjame decirte que es más fácil hacer la voluntad de Dios que tener que soportar la corrección de Dios. Por eso en este día yo te invito a que podamos orar juntos, buscar la plena voluntad de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, noche ya. Gracias, Señor, porque nos enseña esta palabra. Que tú eres un Dios misericordioso, piadoso, que quieres el arrepentimiento de la gente y no que la gente perezca. Por eso, Señor, que podamos hacer tu voluntad, que seamos obedientes en todos los caminos de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga realmente en esta tarde.